Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Decimos amén, mis amados hermanos. Ellos pueden tomar sus lugares. Podemos dar una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Dios. Gloria a Dios. Amén. Vamos a continuar con los temas de doctrina. Amén. En esta oportunidad vamos a hablar con la ayuda del Señor del cielo y del infierno. Amén. Puede ser algo, mis amados hermanos, muy trillado, ¿verdad? Entiéndase, muy trillado, que una y otra vez se habla de lo mismo, como puede parecernos algo muy místico, ¿verdad? Muy misterioso. Algunas personas dirán no es cierto, otras dirán sí es cierto, y lamentablemente, mis amados hermanos, la mayoría de cristianos ni piensan en el cielo y en el infierno. Mira, hay muchas cosas que deberíamos de decir, pero ¿qué tan seguros, mis amados hermanos, estamos nosotros de que al partir nos vamos con Cristo? Miren, yo no sé si ustedes han estado tal vez que Dios me libre de juzgar o hablar mal de alguien, en algún velorio, en donde este es el ejemplo que se me ocurre, mis amados hermanos, donde la persona que falleció por cirrosis, por borracho, y llega alguien y dice, y estamos convencidos que se fue con el Señor. ¿Se dan cuenta? Se quedó uno sin palabras. Y ahora, mis amados hermanos, ¿qué tan convencidos, escuchen bien la pregunta, creen ustedes que vamos a estar nosotros como pastores? Los cubro con la sangre de Cristo, amén, pero el día de mañana, si a alguno de ustedes le toca partir, ¿será que vamos a estar convencidos? Gloria a Dios, una oveja más que le entrego al Señor. La pastora tuvo una experiencia, mis amados hermanos, bien tremenda, si lo quieren ver así, en el que ella participó en un velorio y no pasó nada. Terminando de hablar ella, y teníamos entendido, ¿verdad?, de que la persona era cristiana, pero terminando la pastora de predicar en el velorio de la persona cristiana, empieza, bueno, vamos a rezar, y entonces solo el Señor sabrá si en realidad esa persona era cristiana o era católica. Y quedó aquella incertidumbre de qué pasó. Y al final el Señor le habló a la pastora y le dijo que nosotros no éramos su cobertura, sino la cobertura de esta persona era la Iglesia Católica. Imagínense, nosotros vaya quebrando la cabeza por las personas, ¿no? Y todavía con la Iglesia Católica. Que Dios tenga misericordia. Entonces, miren, ¿qué me pueden decir ustedes de esto? ¿A qué edad consideran ustedes que la persona, porque parece que la Biblia nos muestra que Dios le va a dar a cada uno según sus obras? Amén. Según lo que hizo mientras que estuvo en este cuerpo, porque así lo dice la palabra, pero también según lo que hizo mientras que estuvo en esta tierra. Amén. Entonces ahí ya entra qué es lo que tú y yo hacemos con nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que tú y yo hacemos mientras que estamos en esta tierra? Mi pregunta es, ¿a qué edad consideran ustedes de que una persona ya según sus acciones puede escoger? Es que miren, si yo les digo cuántos de ustedes escogen irse al infierno, es lógico, ¿verdad? Pero con sus acciones, ¿qué estamos diciendo? Con nuestras acciones, ¿qué es lo que más clamamos? Con nuestras acciones, mis amados hermanos, la mayoría de personas, y esto lo muestra la Biblia, porque su corazón, dice la palabra del Señor, es de continuo hacia el mal. Así es el corazón del ser humano, de continuo hacia el mal. Miren, bueno, me quedé con una pregunta. Ahí había preguntado y no me han respondido ni la primera. ¿A qué edad, repito, consideran ustedes ya de que no es que yo escojo ir al infierno? Porque ninguno de nosotros lo escogemos. ¿Amén? O alguien diría, así, pastor, yo sí lo estoy escogiendo. No, ¿verdad?
Pero ¿a qué edad consideran ustedes que según sus acciones una persona ya puede escoger el infierno? ¿Sí están conmigo, mis amados hermanos? Ayúdenme pues, ¿a qué edad? A los 30, dicen. A los 15, dicen. A los 7, ya nos bajaron la pota. ¿Y los demás? Miren, mis amados hermanos, a como está ahorita el mundo y la actualidad, ya no se le atina. Lo que sí tienen que tener ustedes seguro es de que ustedes tienen la capacidad para escoger. Quizás, todavía le digo quizás, no estoy diciendo mis dos hijos, no, estoy diciendo quizás, todavía porque ustedes vieran con ellos, quizás. ¿Y ustedes? ¿Y yo? Ustedes y yo podemos decir abiertamente, pastor, yo ya escogí. ¿Pero qué dicen sus obras? Pues por lo mismo estoy diciendo que ya escogí. La Biblia nos muestra, mis amados hermanos, que cuando sea todo ya, estamos viviendo los tiempos finales, pero cuando ya esté todo ahí, la boda del Cordero, el arrebatamiento, la tribulación, todo ese periodo, la Biblia muestra de que van a haber grandes sorpresas. ¿Cuáles creen ustedes que serían las sorpresas? Tal vez ustedes allá en la boda del Cordero, ¿verdad? Y cuando de repente se encuentran con... ¿Y vos qué haces aquí? ¿Cómo que vos qué haces aquí? Si vos eras... Y después alguno que se quedó por ahí, y se quedó, y vos quedas aquí, y no juntos pecamos, pues. De verdad, vamos. Van a haber grandes sorpresas, mis amados hermanos. Amén. ¿Les gustaría ser diáconos como Esteban o apóstoles como Judas? Ahí sí, diácono, ¿verdad? Yo creo que la respuesta la tenemos clara. Es que el gran conflicto, mis amados hermanos, y yo quiero que sean sinceros, vamos a ver quién se anima a responderme. ¿Cada cuánto piensan ustedes en el cielo y el infierno? Pero si usted puede, pastor. Yo les aseguro, mis amados hermanos, de que la mayoría de ustedes llevan una vida sin pensar en estas dos cosas. Piensan absolutamente, decía mi abuelita, hasta en las patas del gallo. Así, pastor, aquellas que les salen. Pero no piensan en esto, mis amados hermanos. Y esto no se trata de infundirnos a nosotros miedo, sino de que tengamos presente de que la Biblia muestra, y ustedes lo saben, que el cielo y el infierno son reales, existen. Ustedes y yo lo sabemos, mis amados hermanos, que después de esta vida acá en la tierra y en este cuerpo, la cosa no se acaba ahí. Amén. Antes bien, la palabra nos muestra que cuando un cuerpo muere o duerme, ahí empieza todo el proceso. Ahí empieza un nuevo proceso. ¿Y qué es lo que nos muestra la palabra del Señor de los años de la vida acá en la tierra? La Biblia dice que los años que tú y yo tenemos acá en la tierra son como la que dice del campo. Como la flor, dijo Selena, pastor. Así dice la palabra que son nuestros años, que es nuestra vida aquí en la tierra, como la flor, no la de Selena, sino la del campo, ¿eh? Que ahorita sale y se pone hermosa la flor, amén, pero le pega el sol, se acabó el día y se acabó la flor. Así dice la Biblia que es la vida de nosotros. Típicamente, yo no sé si les ha pasado, fíjate que se murió tal persona. No, hombre, si yo lo vi ayer. ¿Y qué tiene que usted lo haya visto ayer? Así es la vida. Amén. Hoy estamos, y así de simple. Mañana solamente Dios lo sabrá. Decimos amén. ¿Cuál es el gran conflicto, mis amados hermanos? Es de que el ser humano, yo me atrevo a pensar, ya escogió. La Biblia dice
que el que simple y sencillamente no se rinde delante del Señor, así lo dice, ya ha sido condenado, dice. Así lo dice la palabra del Señor. No es, mis amados hermanos, de que haya gente que vaya a ser condenada. Algunos sí, pero la Biblia muestra que hay algunos que ya han sido condenados. Y que Dios nos libre, mis amados, gracias. Mis amados hermanos, de que nosotros estemos ignorando en realidad nuestra condición espiritual, de a dónde vamos si nos tocara ver muerte o dormir, como lo quieren, lo escuchen más bonito. El día de hoy, ¿a dónde iremos? ¿Y los que no vinieron? ¿Qué ocurre al hombre al morir? Esto ustedes y yo lo sabemos, porque yo se los he dicho. Vamos a avanzar, a tratar de avanzar lo más rápido aquí, para llegar a hablar del infierno y el cielo. ¿Qué ocurre cuando la persona muere? Ahí se recuerdan, mis amados hermanos, que esto es doctrina. Y veo que muchos no tienen ni siquiera en dónde anotar. ¿Qué es el cielo y el infierno? Por lo menos anotar. Después, cuando pierdan el examen y lo siente, no vayan a andar alegando nada. Yo pido copia, pastor. Aquí los hermanos son bien espirituales. Y entre hermanos nos entendemos. Debemos comenzar por recordar que el hombre es un ser tripartito. ¿Decimos amén? Es decir, que está compuesto de 3 partes. ¿Cuáles son esas partes? Ustedes ya lo saben. ¿Para qué le quito la pantalla? Espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 es la base. No lo vamos a leer, pero ahí es la base, que el Señor nos muestra de que ustedes y yo tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. ¿Decimos amén? Esa es la base. Eso ustedes y yo ya lo hemos platicado, mis amados hermanos. Pero vamos acá. La primera parte es el ser material. Vendría a ser el cuerpo. Las otras 2 partes no son materiales. ¿Que cuáles son? El alma y el espíritu. Amén. Con el espíritu del hombre, esto podría ser una buena pregunta de examen, por eso la voy a pasar rápido para que la copien. Con el espíritu del hombre, el hombre es capaz de conocer o percibir a Dios. Amén. Vean, mis amados hermanos, por más que a ustedes les encante estar en la iglesia, ¿alguien me puede decir amén a eso? A gloria a Dios, pensé que tengo porque ni modo. Pero por más, repito, que a ustedes les encante estar acá en la iglesia, ustedes y yo venimos a la iglesia, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque aunque sintamos que a veces no estamos tan bien espiritualmente hablando, pero es el espíritu que nosotros tenemos el que nos motiva a querer estar en la casa del Señor. Ay, de veras hay que decir amén. Yo pensé que todos iban a decir amén. Es el espíritu, mis amados hermanos, el que nos motiva, el que nos induce, el que nos inquieta. ¿A qué? A que hoy hay culto y tengo que estar en la casa del Señor. Amén. Entonces démosle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque si nuestro espíritu, mis amados hermanos, no estuviera vivo, les aseguro que no estuviéramos acá. Y no estoy tirando chivete de los que no vinieron. Amén. Pero luego dice, con el alma es capaz de conocerse a sí mismo. Amén. Les hago una pregunta para sí mismo. ¿Qué tan santos se consideran ustedes? ¿De 1 a 10? 5, dice hermano Javier. No sé si habló por todos. Él tal vez, pastor, yo 4. Bueno, no sé, pero meditemos. ¿Qué tan santos nos consideramos a nosotros mismos? Miren, muchas veces la gente nos pregunta, ¿y usted a qué se dedica? Y decimos de todo, mis amados hermanos, menos ser santos, menos ser cristianos. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha puesto en su currículum vitae, en su currículum ha puesto ahí, soy cristiano? Eso no me interesa, pastor. Si lo pongo,
me van a despedir. ¿Alguien se lo ha puesto? Sí, dice. ¿Los demás? ¿Qué entienden por ese silencio? Yo solo pregunto, ¿no será bueno ponerlo? No, pastor, porque imagínense, si ya me conocen y voy a decir que soy cristiano, no me van a creer, no me van a contratar. Bueno, entonces eso ya serán otros 20 pesos. Pero yo creo que sí, mis amados hermanos, debería de ser bueno ponerlo. ¿Se imaginan ustedes que el día de mañana ustedes, bueno, currículum vital, hoja de vida, bueno, ahí toda su profesión, todo arquitecto, qué sé yo, y hasta abajo cristiano, me congrego miembro activo de Iglesia de Cristo en espíritu y en verdad. Nombre para los pastores, Pastor William, Pastora Fabiola, número de teléfono de los pastores, aquí está. Me guardo para que lo llamen el teléfono del trabajo para que vean cómo me porto. ¿Será que eso no cabe? ¿O será que usted dice eso sí, su ridículo invitado, eso no sirve? Yo creo que pues sirve para nuestra hoja de vida, pues. ¿Se dan cuenta cómo nosotros hacemos nuestra vida cristiana a un lado? A veces ni a nosotros mismos nos conocemos. Solo pregunto, hermano, ¿alguna vez les ha pasado que ni ustedes mismos se aguantan? ¿Sí o no? Sí, sinceramente. Gente hermosa, gente linda, calidad de mango. Solo gente hermosa de acá. Con el cuerpo es capaz de conocer al mundo y su alrededor, pero vamos a avanzar. Al momento de morir, el alma y el espíritu dejan el cuerpo. El cuerpo es puesto en la tumba, donde se dice que duerme. Aquí están las bases bíblicas. Miren, si gustan, solo anótenlas. Al final ahí está. La palabra dice del Señor aquí en el libro de Hechos, capítulo 7, versículos 59 y 60, pues que, vamos a decirlo así, mataron a Esteban, pero él durmió. Donde la palabra ahí que está en rosado, no sé qué color, cómo lo vean ustedes, porque a veces cambian los tonos, pero ahí se está refiriendo a que se murió. Pero aquí la Biblia utiliza la palabra se durmió. Aquí entre nos, ¿a cuánto les gustaría morir así? Irse a dormir y... Sí, gloria a Dios. Ustedes no se van a dormir, ¿no? Hechos capítulo 8, versículo 2. Aquí nos muestra que el cuerpo es enterrado. Amén. Entonces, Hechos 7, 59 y 60 dice que cuando el cuerpo, pues se le sale el alma y el espíritu, duerme. Pero ¿qué hay que hacer con ese cuerpo? Dice la Biblia ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Enterrarlo. ¿Ok? Y gloria a Dios, ahí está ya. Ya sabemos en dónde está el cuerpo. Y a veces a ustedes se les ocurre ir el 1 de noviembre al cementerio a enflorar, a darle un traguito al muerto. Sí, es que hay gente que eso hace. Ahí le dejan su botellita y cuando miren los trabajadores del cementerio, ya saben ustedes lo que pasa. Pero la pregunta es, de las personas que ustedes han conocido y que tal vez han asistido a sus velorios y entierros, tal vez nos acordamos en qué cementerio está. ¿Qué está ahí en el cementerio? ¿Y el alma y el espíritu dónde están? ¿Alguien me puede decir en dónde están? O sea, la Biblia sí muestra dónde van. Pero mi pregunta es, pero de esas personas que hemos enterrado, ¿en dónde está? Pues sabemos en dónde está el cuerpo. ¿Y el alma? ¿Y el espíritu? Pregunto, ¿deberíamos de saberlo, sí o no? Sí, yo creo que sí, por shooter, pues no, por el testimonio de la persona. Amén. La Biblia muestra que al enemigo se le vence con dos cosas: con la sangre del cordero y con el testimonio. Amén. Entonces el día de mañana, mis amados hermanos, si ustedes se me adelantan o yo me les adelanto, espero que sepan en dónde voy a estar. Para que digan así como David, bueno, ya el pastor se fue. Ay, el pastor se está despidiendo. Dios. Entonces lo que me toca es ir a él, porque él ya no vendrá a mí. Bueno, ya les sigo predicando. Si la persona que ha muerto fue salva, el alma va al seno de Abraham y el espíritu vuelve al Padre.
Amén. Miren, ahorita no vamos a entrar en detalle de qué es eso, en dónde está, porque ahorita vamos a hablar del cielo y el infierno, ¿verdad? Pero nos es necesario que lo sepamos. ¿Por qué? Porque al final, después de muertos, mis amados hermanos, bueno, mejor dicho, mientras que ustedes y yo estemos en esta vida, amén, estamos con cada cosa que hacemos decidiendo a dónde vamos a ir a pasar la eternidad. Con cada cosa que hagamos, amén. La Biblia nos muestra que ustedes y yo podemos hacer 100 cosas buenas, pero si hacemos una mal, se nos borra todo lo bueno. ¿Por qué? Porque escrito está que el que hace lo bueno, así lo dice la palabra, no puede practicar lo malo, no puede. ¿Hay alguna cosa que ustedes me digan, pastor, yo no puedo hacer tal cosa? A todos lo pueden ustedes, los felicito, gloria a Dios. No sabía yo que eran tremendos. Alguien que me diga, pastor, me gustaría, pero no puedo. Va, ¿cuántos pueden hablar inglés? Oye, solo uno tenemos. ¿Les gustaría hablar inglés? Sí, pues no podemos. No sé ni por qué les pregunté eso, pero avancemos. Entonces, Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve ¿a dónde? A Dios que lo dio. ¿De qué está hablando ahí? ¿De qué parte del ser integral está hablando? Polvo y ¿qué? Está hablando del cuerpo y el espíritu. Y una vez más, ¿y el alma? Ahorita vamos a ver. Dice, si la persona no fue salva, el alma y el espíritu van a un lugar de eterno castigo. Miren, cuando hablamos del infierno, no sé si me voy a recordar de todo ahorita lo que hay en el infierno, pero más o menos algunas cosas les voy a decir. La Biblia muestra que en el infierno hay, por así decirlo, hay secciones, hay clase media, clase baja, clase alta y clase VIP. Los que eran pecadores así empedernidos. Y según mis amados hermanos, cuando se muere, porque otra cosa va a ser el infierno cuando ya sea el juicio, ¿verdad? Pero cuando se muere, algunos pueden ir estas son partes del infierno, al Tártaro. Otros pueden ir al Gehenna, otros al Seol, y algunos, la Biblia muestra que descendieron vivos al lago de fuego, la muerte segunda. Entonces ahí les mencioné por lo menos 4 divisiones en las que el infierno está formado, amén. Y hay una sección también que se llama Hades, amén. Entonces ya son 5. Entonces cuando alguien muere, mis amados hermanos, si muere así, pues definitivamente mal, ¿verdad? Sin el Señor, nunca le abrió su corazón, probablemente sí se lo abrió, pero vivió en pecado y no le dio tiempo a reconciliarse. Según, es que miren, las obras, ustedes y yo sabemos que no sirven para salvación, pero sí sirven para galardón. ¿Por qué la palabra dice que el Señor nos va a dar según nuestras obras? Porque las obras sí sirven, mis amados hermanos, no para salvación, pero sí para galardón. Amén. La palabra nos muestra que también según las obras que hagamos, mis amados hermanos, no solamente vamos a llegar a las bodas, a ser novia, algunos van a ser invitados, otros van a gobernar juntamente con Él, amén. Entonces ahí les mencioné por lo menos 3 diferentes grupos, por así decirlo, de los que vamos a estar con el Señor. No todos vamos a ir a hacer lo mismo, amén. Pero todo eso, ¿qué lo define? Nuestras obras, amén. Dice, bueno, esto ya lo leímos. Nuestro Señor claramente enseña que los que mueren están conscientes. Vean esto, Lucas capítulo 16 versículos 22 y 23 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. ¿Y a dónde dice que llevaron al mendigo? Al seno de Abraham, amén. Y ahí vamos a ver con una base bíblica que es el seno de Abraham. Y luego dice que el rico, pues murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Es a dónde se fue Lázaro? Porque él se llamaba, se fue al seno de Abraham. Los dos murieron,
Amén. Pero a uno se lo llevaron los ángeles, ¿y al otro quiénes se lo han llevado? Yo creo que los demonios. ¿Pero a dónde se lo llevan? Al Hades. Y si dice acá, ¿qué piensan ustedes de esto? Uno fue llevado al Hades y el otro al seno de Abraham. Y dice que el que estaba en el Hades alzó sus ojos. ¿Cómo alzan ustedes sus ojos? Sí, pues bien alzados. ¿Cómo? Y alzó la vista. Así como cuando el pastor dice una y usted. Entonces, ¿qué nos muestra ahí la palabra? Que el seno de Abraham estaba en un lugar comparado con el Hades alto. ¿Decimos amén? Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. Solo eso vamos a leer. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen, por favor. Vamos a ver. Miren, otro día vamos a hablar, mis amados hermanos, de a dónde exactamente van los espíritus y las almas según la condición de la persona cuando haya fallecido, porque la Biblia lo muestra, pero hoy no es el día. Pero vamos a hacer un pequeño resumen. Ok, cuando el ser humano fallece o duerme, si murió con Cristo, por favor respóndame, ¿a dónde va su cuerpo? A la tierra, ¿verdad? A la tumba, al polvo. ¿A dónde va su alma? Al seno de Abraham, muy bien. ¿Y a dónde va su espíritu? Vuelve al Padre que lo dio. Amén. Ok, y ahora si muere un pecador o un impío o alguien que le abrió su corazón al Señor, pero luego dijo, no, mejor ya no, qué aburrido el evangelio, y volvió atrás, la Biblia dice que se convierte en indigno. ¿A dónde va si muere? ¿Su cuerpo? Igual, amén, sea lo que sea, el cuerpo va a la tierra. El alma, lo acabamos de leer, al Hades, ¿pero qué dice? Morirá. Amén. Va al Hades. Entiéndase que esa morirá no es que se murió, ¿verdad? Porque esta alma que está aquí en el Hades dice que estaba siendo atormentada. A eso es a lo que le llama muerte. Y la palabra muerte viene de una palabra griega que es hamartano, y lo que significa es separado de. Amén. Entonces, ¿separado de quién? ¿Separada de quién está esa alma? De Dios. Amén. ¿Y el espíritu? Eso no lo dijo, pastor. Recuérdense que todos los espíritus vuelven al Padre. Entonces ya, eso lo vamos a hablar más adelante. Hay dos lugares. Uno se llama la Nueva Jerusalén y otro la Babilonia Celestial, a donde los que son los espíritus que regresan, como deberían de regresar todos, a la Nueva Jerusalén. Amén. Y los espíritus que regresan contaminados o muertos, entiéndase, separados a la Babilonia Celestial. Amén. Entonces yo creo que esto tiene que estar claro, mis amados hermanos, de que cuando ustedes y yo morimos, nos separamos. Pero ¿qué es lo que define a dónde vamos a parar? Si vamos al infierno, que Dios nos libre, ni un amén. O al cielo, ¿qué es lo que define a dónde vamos a parar? Nuestras acciones. El alma. Ay, sí, porque me está explicando. Lo que decide a dónde vamos a parar, mis amados hermanos, es lo que hayamos hecho mientras que estuvimos en este cuerpo y en esta tierra. Así de simple. Miren, no cargo mi teléfono por ahí, pero no sé si ustedes vieron un estado que yo subí ayer creo que lo subí, en donde no me recuerdo, la cosa que en ese estado ahí decía de que da porcentajes de muchas cosas que los cristianos no hacen. Y luego decía, y el 100%, a pesar de que no hacen todo lo que se debería de hacer, no en la iglesia, sino como teniendo una vida cristiana, pero a pesar de que no hacen eso, el 100% quiere irse al cielo. Pero estamos haciendo por lo menos un 99% para irnos, o nos estamos esforzando por hacer un 100% para no irnos.
Eso es lo que lamentablemente les digo, mis amados hermanos. Aquí yo creo que podemos entender. Imagínense, pues, les hago una pregunta. Todavía tengo bastante tiempo. ¿Cómo se sentirían ustedes que a partir de hoy, 39 días después, juntamente con este 40, yo les predicara de lo mismo? ¿Llegarían ustedes el día 20? Hoy predica el cielo y el infierno. 21, el cielo. Ya, día 39. El cielo y el infierno. Y día 41, ya no voy porque va a predicar el cielo y el infierno. ¿A dónde voy con esto? De que ustedes y yo sabemos que ¿cuántos días predicó Jonás el mismo mensaje? 40. Pero ¿creen ustedes que él se cansó de predicar el mismo mensaje 40 días? ¿Por qué? Porque por eso se lo llevaron al infierno. Entonces yo me imagino a Jonás predicando y agarrándole a la gente, viéndole la cara: por favor, avívense. Como estaba Luisito el día lunes: hermanos, por favor, pasen al frente. Eso sea, hermano, ya casi les postraba para que el proceso pasara. Nada, eso no. Yo me imagino que algo así estaba Jonás. ¿Por qué? Porque él ya sabía a dónde iban a ir a parar, y la Biblia muestra que toda esa ciudad. Entonces, por algo muy similar, mis amados hermanos, es que los pastores a nivel general nos esforzamos por hacerles ver algunas cosas, pero es necesario que las entiendan. Pregunto: ¿qué me pueden responder ustedes a esta cita? La Biblia dice que dichoso va a ser el siervo al cual cuando el Señor regrese lo encuentre haciendo aquello que lo dejó haciendo. ¿Qué podemos pensar de eso? ¿Qué piensan ustedes de eso? Le dirá: bien, siervo fiel. ¿Qué más le va a decir? Entra, dice el apóstol Bill. Entonces, ¿de qué está hablando esa cita? Está hablando de la segunda venida, está hablando del arrebatamiento. Ay, hermano, no me asusten, hombre. Es que están impactados por la imagen de plano, ¿va? ¿Por qué les pregunto eso? ¿Estarán haciendo lo que Dios los mandó a hacer en esta tierra? Y otra pregunta, porque no me responden ni una. ¿Será, mi amado hermano, que a la edad que tú tienes, escucha bien, aquí no importa si tienen más o tienen menos, ¿será que el Señor dentro de sus planes no te habría dado ya un ministerio? No digan amén, yo no sabría ahí. Entonces, ¿por qué hago yo esas preguntas? Porque probablemente, mi amado hermano, que el Señor te envió y Él dijo, así como el Señor Jesús, bueno, a los 30 años va a empezar su ministerio. Y yo ya tengo 300 y no hay forma, pastor. Entonces es que esto, mis amados hermanos, de veras es para, como dicen, para poner las barbas en remojo. El pastor, pues 3 pelitos, pues remójelos. Es para meditar. ¿Estaremos en realidad ya haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer? ¿O será que, como el apóstol Pablo decía, yo les traía a ustedes vianda, pero miro que entre ustedes todavía hay el 10%, decía, no se hablan unos entre otros? ¿Conocen ustedes aquí a alguno que no le hable a alguno? Ay, miren las patojas, dice aquí, eso es problema de patoja. No le pongan mucha atención. ¿Y qué pasará con ese 10%, mis amados, que no se hablan? Ya empecé a sentir la opción. ¿Qué pasará con ese 10% que no se hablan? Es que esto es real, hermanos. El cielo y el infierno es real. Y que Dios nos libre, mis amados hermanos, de estar viniendo al templo
para estarnos preparando para el infierno. Miren, ¿qué piensan ustedes? Esto no pasó acá, lo aclaro. No pasó acá. Pero en una oportunidad iban a dejar a alguien a la lanza. Por eso no pasó acá, en fin. Y las estaban peinando. Entonces vino la que iba a dejar y dijo, no, mejor anda a hacer tal cosa. Pero no voy a dejarte, vengo. Lo que pasa es que a las que están peinando me caen mal. No pasó acá, claro, ¿verdad? Si no va a ir Blanca, ¿con quién me estás peleando? Ya diga. Entonces, ¿no se supone, mis amados hermanos, que ustedes y yo deberíamos de amarlos? Si el pastor Proviera estoy robando y no quiere amarme. Amigo. Pequeñas zorras. Pequeñas cosas que ustedes y yo pensamos, pero decía un pastor que el infierno está lleno de gente sincera, sinceramente equivocado. Entonces miren, el infierno, ustedes y yo lo sabemos, no fue creado para nosotros. No fue creado para nosotros, los seres humanos. Fue creado para el juicio de Satanás, amén, por cuanto se rebeló. Entonces le mandaron un castigo por la eternidad. Lo que sembró cosechó. Pero ¿por qué muchos seres humanos van a parar ahí? Porque ustedes y yo vemos en la Biblia, mis amados hermanos, no una vez, varias veces, en la que Dios le dice a su pueblo, escojan. Y lamentablemente el pueblo de Israel, la mayoría de veces, escogió siempre el mal. Así está escrito en la palabra del Señor. Y no ven ustedes que en el mundo en la actualidad estén escogiendo al Señor equivocadamente. ¿Qué es lo que está pasando? Pastores dejando el ministerio para tirarse de alcaldes, hermano, para presidentes, dejando el ministerio. Y eso no es así. Si a nosotros el Señor nos mandó a llamar a servirle a su mies. Entonces tal vez no a todos el Señor ya a la edad que tienen les hubiera dado un ministerio, pero sí a todos algo nos tuvo que poner a hacer en su casa para servirle, mis amados hermanos. ¿Amén? Pregunto, ¿alguien tiene 6 meses de congregarse acá? No. ¿1 año? Ahí somos una iglesia madura, entonces. Ni un amén. ¿A dónde voy con esto? ¿Creen ustedes lógico y sano 1 año de congregarse y no está sirviendo en nada? Ni es lógico, ni es sano. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a saber si no te metes a servir a qué te envió el Señor? A mí me envió a pelear con las hermanas. Aunque no crean, hermanos, pero Dios envía gente así. La Biblia dice que es necesario que esté dentro de nosotros ese tipo de gente. ¿Para qué? Para que se manifiesten los que sí son de Él. Entonces, mientras más vengan, más se van a manifestar los que sí son de Él. Bueno, ¿qué es lo que se sabe acerca del infierno? Ya se me fue el tiempo. Lucas 18:23. En el Hades alzó sus ojos y ¿cómo estaba? Atormentado. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué hay en el infierno? Hay tormenta. No tormenta pan, sino tormenta. Amén. ¿Alguna vez se han sentido ustedes atormentados acá en la tierra, afligidos, con la impactación? Dice aquel. ¿Alguna vez se han sentido así? Pues les digo algo, mis amados hermanos, si se han sentido así, eso no se compara con lo que se va a pasar en el infierno. Entonces, ¿para qué? Si ya lo pasamos acá, y nos hemos dado cuenta que no es bueno, que no es agradable, entonces mejor ni vayamos a experimentar cómo será allá. Porque el que lo llega a experimentar, ya llegó, ya no va a salir. Marcos 9:43,
Escuchen esto, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Ayúdenme, por favor. Lógicamente, esto es una cita que ustedes y yo no la vamos a tomar literal, ¿verdad? ¿O sí? Ay, Dios, pastor, si fuera literal ya me hubiera cortado los ojos, las orejas, la boca, los dientes. No, no es literal. Pero ayúdenme, aunque sea con esta, pues. ¿Qué le pueden poner ustedes ahí? Si esto te es ocasión de pecar, córtalo. Pero ¿cuál sería ese esto? Apúrense, pues, ayúdenme. Ah, los teléfonos, dice Luis. Sí, pastor, yo lo voy a cortar así. ¿De eso está hablando? ¿De cortar el teléfono? ¿De qué está hablando? Ayúdenme. ¿De qué? De apartarse del teléfono. Ya me aparté. Desde aquí lo voy a estar viendo. Está hablando, mis amados hermanos, fue Luis, acuérdense, que si el teléfono nos es ocasión para pecar, eso significa que ustedes o yo no tenemos la capacidad de administrar sanamente un teléfono, porque el teléfono es más inteligente que el dueño. Acuérdense que por algo se llaman smartphone, teléfono inteligente. ¿Quién que pregunte? ¿Alguno de ustedes le ha pecado por el teléfono? No, pasó yo, ¿cómo? ¿Alguien ha pecado por el teléfono? Solo una sincera, tenemos los demás tiesos, cuellos tiesos. Ay, mis amados hermanos, yo creo que el 99.99999 ¿de qué? ¿Le ponemos cristianos o pecadores o gente de allá afuera? Todos, dice Gabriel, con autoridad. Creo que hemos pecado por los teléfonos. ¿Ya los cortaron? ¿Se dan cuenta? De que en la misma mano tenemos el instrumento que nos puede llevar a parar al infierno. Pero no, pastor, si ahí están mis contactos. ¿Y con quiénes pecan? Con los mismos contactos que tiene ahí. Mejor te es entrar en la vida manco, sin celular, que teniendo 2 iPhone e ir al infierno. Yo conozco una persona, ¿no?, que tiene Samsung, Huawei, Motorola. ¿Qué más hay? Después. A ver, sigo por esa atención, yo sospechaba algo. Permítame. La señora está tratando algo. Se apagó. Pero bueno, ¿en qué estábamos, mis amados hermanos? Ah, las marcas del teléfono. No les basta uno, sino quieren que tengan todas las marcas. Mientras más teléfonos tengan, mis amados hermanos, probablemente más rápido. Ustedes no, ¿verdad? Los que tengan varios. 2 tablets, una computadora. ¿Quién es ese pastor? ¿Quién que diga quién es? No, mejor no. Usted dice, sí soy yo. Se mira en la pantalla. Están pasando cosas extrañas. Ah, entonces es alguien que me da favor. El plano de esa extensión se apagó. Espero que les alcance lo de la venta para... Está al otro lado, no la viendo. Bueno, entonces, ¿ya no se ve entonces? No. Sí, el plano se me apagó la extensión. Y verán que sospeché algo, pero por no actuar uno va como es. Sí la vi. Todos manos de Facebook. Bueno, ¿en qué estábamos, mis amados hermanos? Bueno, miren,
Es que ustedes y yo, mis amados hermanos, miren pues, yo espero que aquí se me trapa lo que tengo esto. Por eso tengo 5 teléfonos, 2 tablets. Es que miren, el enemigo, mis amados, yo no estoy diciendo que ustedes y yo somos pecadores y nos vamos a ir al infierno, que Dios me libre. Es que el enemigo nos aborrece. Y él va a utilizar cualquier cosa para hacernos caer. Algo, no sé si yo ya se lo dije acá o lo dije en la radio, pero algo que yo estaba viendo con la tentación de Satanás a Job, con todo lo que le pasó a Job, es que a Satanás no le importaba quitarle todo lo que Job tenía. Lo que le importaba era una sola cosa, que Job maldijera a Dios. Eso era lo que le importaba. Y lo mismo va a buscar con nosotros. Quizás ustedes y yo no lo vamos a hacer literalmente, pero ¿qué creen que pasa cuando, por el ejemplo que puso Luis, por el teléfono pecamos? El nombre de Dios es avergonzado. Acuérdense que la palabra dice claramente que Satanás está acusándonos delante del Padre. Él sabe, mis amados hermanos, de alguna forma lo que tú y yo hacemos con los teléfonos. Amén. Entonces, si no los podemos utilizar, con todo respeto, si el aparatito es más inteligente que nosotros, entonces usemos uno que no tenga tanta inteligencia. Bueno, voy a avanzar. Apunten nada más porque ya no se ve en la pantalla, ¿verdad? Bueno, en la otra cita es Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Amén. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 al 15. Ahí nos habla, mis amados hermanos, de que el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿qué hay en el infierno? Ahí están todos aquellos que su nombre no está escrito en el libro de la vida. ¿Por qué no está escrito su nombre en el libro de la vida? Por sus obras. Amén. Bueno, llegamos al cielo. Gracias a Dios. Ahora bien, ¿qué se sabe acerca del cielo? La Biblia dice en Génesis capítulo 1, 8, mis amados. Miren, con esto del cielo hay originalmente se pensaba que nada más habían 3 cielos. Después alguien investigó, y todo con base, ¿verdad? Que hay 7 cielos. Después alguien más dijo que hay 11 y que hay 13. Al final, el saber o no saber cuántos cielos hay no va a marcar si ustedes y yo nos vamos a ir al cielo o al infierno. Amén. Pero lo que sí, mis amados hermanos, es de que cuando la Biblia habla del cielo, por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 8, habla de ese cielo que ustedes y yo vemos. Cuando alzamos nuestros ojos y miramos ahí las nubes, ese es un cielo, del cual habla Génesis 1, 8. El otro es Génesis 1, 17, dice ahí, y bueno, 16 y 17, y las puso Dios en la expansión de los cielos. Cuando leen el contexto, lo que yo no leí, está hablando de que Dios creó y puso el sol, la luna y las estrellas. Eso no está en ese cielo que ustedes y yo miramos. Eso está en el segundo cielo, si lo queremos ver así. Y la palabra muestra que en 2 de Corintios, capítulo 12, y versículo 2 al 4, ahí habla de un tercer cielo. Y le llama a ese tercer cielo, dice el versículo 4, voy a leer, que fue arrebatado al paraíso. Amén. Entonces la palabra nos muestra acá el apóstol Pablo hablando, diciendo que él conoce y sabe de un hombre que fue arrebatado y fue llevado hasta el tercer cielo. Eso lo dice en el versículo 2. En el versículo 3 dice lo mismo, sé de un hombre. En el versículo 4 dice que fue arrebatado al paraíso. Amén. Entonces, según la Biblia nos muestra que entonces el paraíso, ¿en dónde está? En el cielo. Amén. Isaías capítulo 14 versículo 13 dice acá, esto lo habla Satanás, dice, subiré al cielo. Esta cita nos muestra de que entonces el cielo es un lugar alto, mis amados hermanos. Amén. La cita que les acabo de dar, repito, ahí está hablando Satanás diciendo que va a subir al cielo. Primera de Pedro, y con esa terminamos para poder orar. Primera de Pedro 3:22. Quien habiendo subido, dice, al cielo, está a la diestra de Dios. Aquí está hablando de Jesús. Entonces, ¿qué más está en el cielo? En el cielo está Jesús. Según la palabra dice que está
a la diestra del Padre. Pero como recordémonos que Él es Dios, amén, no solamente está ahí, sino también está, mis amados hermanos, en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente. Entonces yo termino, mis amados hermanos, suplicándoles de verdad con todo mi corazón, en que ustedes y yo reflexionemos en el estilo de vida que llevamos, porque a veces nos es necesario que Dios nos pase por algún tipo de pruebas, para que así se manifieste, mis amados hermanos, lo que en realidad somos. Y todo aquello que no le agrada a Dios, pero que está ahí, emerja, salga, amén, y entonces ustedes y yo seamos libres. ¿Para qué? Para servir al Señor con todo el corazón. Decimos amén, amén y amén. Pero démosle una fuerte vuelta de palmas.